Bienvenidos a Hilo y Memoria, el ciclo de actividades que conecta a través del hilo la historia de las personas y su comunidad, permitiéndonos reflexionar y resignificar el arte textil en torno a la memoria. En esta ocasión, tenemos de invitada a Galia Hilos, quien estará compartiéndonos su experiencia a través del hilo. Soy artista feminista mexicana. Yo nací en Guanajuato. Estudié estudios de Historia de las Artes en la Universidad de Claustro de Sor Juana y hago investigación desde la crítica feminista, la historia del arte y los estudios del cuerpo. Bueno, yo aprendí a bordar con mis tías. Mi comunidad, como les decía, yo soy de Guanajuato. Mi familia paterna es de un lugar que se llama San José de Pantoja y allá aprendí a bordar con mis tías y mi abuela. No había herramientas, yo siempre quería buscar algo para jugar, para hacer algo creativo y no había muchas herramientas en un pueblo pequeñito, pero sí había muchos hilos de colores. Sobre todo me daba mucha curiosidad que mi abuela, a pesar de que todo el tiempo estaba trabajando muchísimo, se sentaba a escoger qué color usar para su servilleta. Entonces me daba muchísima curiosidad y yo quería, como muchas de nosotras, ser como ellas, parecerme a ellas, estar con ellas, y aprendí a bordar junto a ellas. Sin embargo, también tuve una mamá que me enseñó la importancia de la lectura y además de bordar, yo seguí leyendo y bordando como una forma de estar bien conmigo misma, como una forma de estar a gusto en el mundo. Y cuando empecé a tomar conciencia de dónde estábamos las mujeres en este mundo, me empezó a interesar sus prácticas. Entonces, desde los estudios de la historia del arte, fui entendiendo dónde estuvieron las mujeres cuando no las nombraban en los libros de historia del arte. Entonces, en este cruce entre la práctica textil de mis tías y la práctica lectora y crítica que me regaló mi mamá, pues pude también tejer una reflexión sobre las prácticas textiles que luego se encontraron con los estudios feministas del arte. El bordado, la materialidad de los hilos y las telas nos van regalando una sensación que nos invitan a quedarnos allí. Entonces yo bordaba más allá de la práctica académica y artística, yo bordaba para estar conmigo misma y empecé a darme cuenta que mis amigas y otras mujeres se acercaban a mí cuando veían los hilos. Primero fue eso, la misma materialidad de las telas y los hilos nos convocan a sentir y reflexionar y juntarnos de otra manera. Entonces, con esta idea de la materialidad de los hilos y las telas, empecé a entender que también era una forma de vincularme con otras y a revisar que además esto ya se había hecho, que las artistas feministas desde los 70 ya habían reivindicado las prácticas creativas de las mujeres para entender que el arte de nosotras no solamente se encuentra y más bien no se ha encontrado en las instituciones propias del arte, sino en otros lugares donde hay que buscar. Y gracias a las prácticas textiles me pude acercar a otras, pero al mismo tiempo acercarme a otras me llevaron a seguir investigando sobre prácticas textiles como una forma de accionar dispositivos para encontrarme con otras mujeres. Es importante construir el reconocimiento entre nosotras para configurar otras narrativas del mundo, platicarnos, escucharnos y desde allí construir justamente otros mundos para nosotras, pensarnos también las prácticas textiles como una posibilidad para que las mujeres nos juntemos a pensarnos a nosotras mismas y también invitar desde la materialidad, ¿no? Que muchas veces se ha asociado con lo femenino, pero que no se detiene allí. La materialidad de los hilos justamente va cuestionando un poco cuando se antoja jugar con los hilos y las telas. Hay muchas personas que se acercan a estas materialidades que no tienen que ver con su formación de género, como las mujeres, sino por un juego lúdico corporal. Y eso va recordando también una forma humana con la que hemos construido habitares, que son los hilos. Entonces, los hombres también se acercan, los jóvenes, las niñas, los niños. La materialidad de los hilos es una forma de vincular a las comunidades también desde diferentes horizontes. Para mí, los bordados, sobre todo mis bordados, son piezas que me vinculan con otras personas, son dispositivos de encuentro, así les llamo yo.
Para mí, mi práctica artística, yo me considero artista feminista y mi práctica artística no se detiene en los objetos, sino que tiene que ver con la práctica pedagógica, con la construcción de espacios de reflexión y sobre todo donde podemos, como les decía, escucharnos, reconocernos y construir narrativas, espacios de construcción de conocimiento desde las prácticas textiles, que la misma materialidad nos va llevando a otras reflexiones sobre el mundo, sobre la situación de las mujeres. Y en este interés por construir espacios de conocimiento que vayan por otros caminos que los espacios de conocimiento tradicionales, las prácticas textiles nos sirven muchísimo para convocar personas de diferentes edades y de diferentes horizontes. Y es muy bello como más allá de las diferencias, los hilos nos recuerdan las similitudes. Entonces, podemos de repente contar, ¿no? Sobre todo porque los hilos en el tiempo que nos exigen estar reunidos, vamos vinculándonos de otra manera con las personas con las que están. La materialidad que convoca a diferentes personas luego hace que niñas puedan comunicarse, platicar de algo profundo que ellas sienten con mujeres de otras generaciones. Y eso es súper interesante porque muchas veces pareciera que esas cosas profundas solo las va a entender a alguien que parezca igual a nosotras, ¿no? Y en cambio podemos descoser estas ideas de lo igual y darnos cuenta que podemos más bien tener empatía y escucha desde lo afectivo para poder encontrar los remiendos que en realidad nos hacen muy similares entre nosotras. Y como les decía, no solo entre mujeres, también con hombres. En un mundo en el que muchas veces los hombres no se pueden reconocer en lo femenino, los hilos, el tiempo que nos va exigiendo, la paciencia para poder enhebrar un hilo, la necesidad de pedirle a la otra que te enseñe, puede hacer que los hombres también dejen esta lógica donde todo el tiempo tienen que construirse en oposición a lo femenino y poder también reconocerse en las mujeres cercanas a ellos y también evocar memorias, ¿no? Los hilos evocan memorias y también reconocer la importancia de las mujeres en la propia historia personal. La cotidianidad, las prácticas textiles se asocian con las manualidades y las prácticas vacías, ¿no? Muchas veces el bordado, el tejido, todas estas técnicas textiles se nombran despectivamente como manualidades o también otra vez en este cuestionamiento que ya se ha hecho a las fronteras entre arte y artesanías. Sin embargo, además del aspecto artesanal, tiene la cuestión de que es un trabajo asociado con lo femenino. Las prácticas de las mujeres muchas veces no parecen importar para el mundo en el que vivimos. Muchas veces se piensa que las prácticas que están construyendo el mundo que habitamos tienen que ver con las prácticas de dominación, prácticas de guerra, configuración de tecnologías que muchas veces se están empleando desde estos lugares, desde estas lógicas de dominación. Cuando entendemos a las prácticas textiles, al bordado y al tejido, desde los estudios críticos a feministas a la historia del arte, podemos darnos cuenta primero del lugar que han ocupado las mujeres en la estructura tradicional del arte. Podemos darnos cuenta de cómo las prácticas creativas de las mujeres muchas veces se dejaron de lado, no por la falta de técnica o por la falta de rigor técnico, sino sobre todo por una carga social de género. Entonces, esta conferencia que yo les quiero compartir tiene que ver con reconocer al bordado como un lenguaje de resistencia para las mujeres frente a una estructura que las había dejado fuera de conseguir herramientas artísticas, ¿no? Donde las mujeres no tuvieron chance de entrar a las instituciones artísticas hasta después de muchos siglos. Sin embargo, empleaban estrategias creativas para poder construir narrativas estéticas y simbólicas. Muchas veces fueron los hilos y las telas los que la acompañaron. Entonces, esta charla tiene que ver con reconocer esos lenguajes creativos de las mujeres y también entender de qué forma reconocerlos como estrategias creativas de resistencia nos puede dar la posibilidad de imaginar otros caminos para configurar habitares, no solo para las mujeres, sino para todas las personas de este mundo, nuevas relaciones que vayan más allá de las lógicas
de dominación y competencia y tengan que ver con lógicas de tejer comunidad y construir colectividades. Pues muchas gracias por esta invitación. Yo estoy muy contenta de participar en este espacio que además está reconociendo, me parece que es innovador en el reconocimiento de las prácticas textiles para configurar otras estructuras del arte, de la cultura y también de memoria en un espacio tan interesante como la frontera de nuestro país. Entonces, pues yo les agradezco muchísimo, agradezco mucho a la directora Miriam, a Michelle, que se ha encargado de todas estas gestiones, y todas las compañeras que pertenecen a los grupos de bordado con las que hemos podido charlar y que pues con las que hemos estado tejiendo reflexiones. Las reflexiones del bordado feminista nunca se pueden construir individualmente. El bordado feminista es un conocimiento que se configura en colectivo y es un honor para mí poder continuar platicando, remendando e imaginando otros mundos junto a las compañeras de este Centro Cultural de Tijuana. Muchas gracias. Redes sociales, estoy como Galia Hilos. Allí pueden ver los talleres que comparto, los espacios donde vamos participando y las acciones textiles que estamos proponiendo, no solo yo, sino junto con todas mis compañeras. Estamos construyendo reflexiones también desde el Museo de las Constituciones de la UNAM, desde muchos lugares, no solamente institucionales, sino también fuera de estos espacios tradicionales. Vamos permitiéndonos que los textiles nos vayan guiando y tejiendo con otras compañeras. Entonces, pues muy contenta de continuar estas conversaciones también a partir de estas otras herramientas. Búsquenos en Galia Hilos y pues ojalá que sigamos tejiendo juntas en Tijuana y en otros lugares también. Gobierno de México.